No, yo creo que aún en eso Dios se fija, hermanos. Pentecostés, LA, todos, gracias hermano, Dios te bendiga, o hermana, no sé quién seas, pero gracias por estar en sintonía con nosotros. Dios les bendiga también a ustedes por allá, donde quiera que estén. Lupita Aguilar también, hermana, gracias, y todos los hermanos que se acaban de desconectar también con nosotros. Muchas gracias también, hermanos. Hoy vamos a entrar de lleno. Este, entonces, yo sentí en mi corazón compartir con ustedes este tema porque he estado visualizando desde hace ya tiempo a una potestad que se ha desatado, hermano. Y que esa potestad que se ha desatado no solamente está en el mundo, también se ha infiltrado en la iglesia. Y se ha infiltrado en la iglesia para, lamentablemente, le voy a mostrar hoy, arrastrar con vientos doctrinales a los débiles, o sea, a los ingenuos, hermano, a los pequeños, a los que han tenido la oportunidad de capacitarse, de adoctrinarse y no lo han hecho. No porque no haya palabra, es porque no han querido aprender la palabra del Señor. Entonces, he notado que hay un movimiento espiritual que está atacando mucho, principalmente a los jóvenes. El espíritu que se está moviendo es un espíritu que está profetizado, que tendría que moverse, hermano, en el tiempo final, y iba a arrastrar con aquellos que no estuvieran bien fundamentados, que no estuvieran bien enseñados en la palabra del Señor, al grado que iba a empezar a trabajar con las filosofías que el mundo va a empezar a traer, que es muy normal, y también el sentimiento de la duda. Entonces vamos a revisar ahorita que la Biblia habla específicamente de ciertas doctrinas y que yo quiero platicarlas con ustedes. La primera doctrina que quiero hablar es la que dice 1 Timoteo 4:1, que es una doctrina de demonios, hermano. Y cuando hablamos de una doctrina de demonios, usted tiene que saber que estamos hablando de enseñanzas estructuradas, hermano, específicamente para arrastrar a aquellos que andan buscando novedades, aquellos que de alguna forma no están queriendo reconocer la palabra del Señor. Y hoy en día es el tiempo, el vamos a llamarlo en la era posmoderna, como se conoce hoy, en donde este espíritu va a estar actuando mucho más que nunca. Bueno, hubo un tiempo donde este espíritu se desató principalmente en los años 300, 200 y algo, 300 al 400, donde hubieron movimientos, hermano, que vinieron a adoctrinar nuevamente a la iglesia, y la iglesia de Cristo fue influenciada fuertemente por movimientos que empezaron a ser escritos. Mire, a mí lo que me alegra mucho cuando una persona, digamos, en el mundo debate una enseñanza bíblica y que quieren decirle a uno, la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia no contiene la palabra de Dios. ¿Cómo sabes que Dios está en la Biblia? Y empiezan a hablar, hermano, cosas. Dicen, si hay un libro que dice que lo contrario, entonces lo que a mí me conforta en mi corazón es que todos los que han hecho escritos, principalmente los rollos que fueron descubiertos, hermano, en el mar, en las montañas de Egipto, en el siglo XIX, hermano, 1945 aproximadamente, en esa fecha. Y ya ve que en el 48 descubrieron otros rollos pero ahora en Israel, en la parte de Israel, en el Mar Muerto. Pero los rollos anteriores que descubrieron, ahí está lo que se conoce como el Evangelio de Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas y todos los libros apócrifos que yo me estoy refiriendo ahorita, que fueron escritos. Es lo que me conforta, que cuando le hacen la prueba de carbono 14, que la prueba de carbono 14 es quitar un fragmento de lo que quieren probar para ver qué edad tiene, y lo meten a una máquina especial que lo pulveriza, lo quema. Y entonces de esa forma ellos pueden
deducir qué fecha tiene aproximadamente esa antigüedad. Y lo que han descubierto es de que estos libros tienen de antigüedad desde el año 300 al año 400. Yo digo, amén, estoy de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque en ese entonces el movimiento gnóstico escribió muchísimos libros. Y en el primer siglo se desató una fiebre donde la gente empezó a escribir libros en el nombre de los apóstoles, que posiblemente algunos de ellos puedan, no han descubierto del primer siglo, no lo han descubierto. Del segundo, tercero y cuarto sí lo han descubierto. Y todos nuestros jóvenes están siendo arrastrados por esas tonteras porque no se ponen un poquitito para estudiar las raíces de todos esos descubrimientos. Y cuando estos descubrimientos fueron hechos, les hicieron, como le repito, personas especialistas. Eso no necesito yo contárselo, usted lo puede buscar donde quiera. Eso se conoce desde mucho tiempo atrás, hermano. Y las pruebas que están es de que tienen aproximadamente 17 siglos, 18 de antigüedad, hermano. 19, perdón, de antigüedad. 16, disculpen, no 19, 16 a 17 siglos de antigüedad, cosa que nos libera a nosotros porque no está hablando. ¿Sabe qué es lo que me gusta mucho, hermano? Recordar y reconocer que cuando descubrieron los rollos del Mar Muerto, y eso está escrito, es historia, en el Qumran, o sea, en las montañas del área del Mar Muerto, descubrieron un pastor de ovejas o cabras, hermano, andaba por ahí pastoreando, era de ovejas, pero yo digo cabras porque tenía cabras también, y andaba pastoreando por ahí, y de repente, por accidente, descubrió una cueva y encontró unos jarrones llenos de rollos o fragmentos de rollos. Entre ellos había rollos del Antiguo Testamento escritos 2000 años atrás, o sea, estamos hablando, en ese entonces pues no eran 2000, porque fue en 1948, hermano, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto. De ahí es donde surge la famosa Biblia del arameo, hermano, porque ahí se descubrió que el Señor hablaba también arameo. Aleluya, esto se me canceló, ¿verdad? Bueno, lo vamos a estar capoteando, hermanos. Y usted se va a dar cuenta que desde ese entonces se comprobó que esos libros, que son los libros que enseñan el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento, hermano, que hablaban legítimamente todo lo que la gente contrastaba, que nuestras Biblias no eran ciertas y que nuestras Biblias no eran correctas. Bueno, pues ahí están los rollos del Mar Muerto para corroborarlo. Aquí en Seattle estuvieron los rollos del Mar Muerto, estuvieron exhibiéndose, hermano. Estuvieron los rollos por bastante tiempo. Yo espero en el Señor que los vuelvan a traer para ir a verlos otra vez, hermano, y tener esa reliquia de gente que lo escribió, que temía al Señor de ya más de 2000 años. Comprobado, hermano. Pero los rollos, le digo, de las montañas de Egipto, que son los que andan ahorita distorsionando la mente de la juventud principalmente, poniendo en duda que Jesús tuvo mujer, que Jesús se casó, que hay un linaje de Jesús allá en Francia y que está el Santo Grial allá y todo ese rollo, hermano, y que Judas no era traidor. Estoy bien, hijo, gracias. Y que Jesús no era el Hijo de Dios, sino un simple profeta que vivió como cualquier hombre y todas esas cosas, hermano. Increíble, ¿no? Qué bueno que tenemos Biblia que corrobora que Jesús es el Hijo de Dios. Y si no, vaya a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 19. Cuando ahí dice el Señor que el Hijo de Dios, cuando le habla a la iglesia de Esmirna, y le está refiriendo que Él es el Hijo de Dios. Pero cuando hablamos de la doctrina de demonios, tenemos que entender, hermano, esta doctrina, porque es una doctrina bien elaborada e influenciada por espíritus. Pablo dice a 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores, oiga bien, y a doctrinas de demonios. Entonces, identifiquemos cuál es una doctrina de demonios. Una doctrina de demonios es la que te aleja de la luz y te acerca a la oscuridad.
Una doctrina de demonios es la que te aleja de Dios y te acerca al ocultismo. Una doctrina de Dios es la que te aleja de la libertad y te mete en esclavitud. Esa es una doctrina de demonios. Entonces las señales de una doctrina diabólica, hermanos, son evidentes porque el resultado está en base a las obras. Por eso Jesús le dijo a los fariseos en aquel entonces cuando le refirieron, pero nosotros no somos hijos de fornicación. Le dijeron, tenemos un padre y ese es Abraham. Y Jesús les dijo, si Abraham fuera vuestro padre, las obras de Abraham haríais. Pero como no son hijos de Abraham, dice, las obras de vuestro padre el diablo estáis haciendo y queréis hacer. Y le dice porque él es homicida desde el principio. Entonces usted se va a dar cuenta que la escritura dice claramente, hermano, que la vida de una persona o el movimiento en una persona, aunque sea doctrinal, se va a evidenciar en las obras, hermano. Y usted va a mirar que cuando el Señor le habla a la iglesia de Esmirna, esta mañana platicábamos acerca de Esmirna, por allá en Everett, hermano, y el Señor lo que le revisa a la iglesia de Esmirna, hermano, son sus obras. Las obras que hizo desde el principio. Déjeme lo llevo. Escribe de a Tiatira, perdón, no era Esmirna, disculpen hermanos, Tiatira. Dice, yo conozco tus obras, verso 19. Tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, que tus obras recientes son mayores que las primeras. ¿Se da cuenta? Entonces Dios sí revisa las obras, porque las obras representan lo que es la persona. En pocas palabras, si una persona está enseñada por una doctrina de demonios, va a empezar a manifestar, hermano, las obras contrarias. Por ejemplo, mire, esos jóvenes que les gusta ver el ocultismo, el misticismo y todas esas cosas, lamentablemente terminan cauterizados por un espíritu de error, porque están rompiendo las fronteras, hermano, de la luz y se están exponiendo a un campo diabólico, satánico, porque se están saliendo de la cobertura divina. Están rompiendo prácticamente, hermano, el límite donde Dios ha permitido que una persona esté. Entonces hay muchos creyentes que lamentablemente no consideran que esto activa demonios, pero yo quiero decirle que hay un límite donde Dios le permite moverse a los hijos de Dios. Y el límite donde Dios le permite moverse a los hijos de Dios no es estar tratando de investigar lo oculto, lo místico. Me explico, hermano. Empezando con las películas estas diabólicas donde se hacen pactos y conjuros, programas, series, todo eso, hermano, eso está transmitiendo espíritus que tarde o temprano se va a evidenciar en la mente de la persona, trayendo confusión y desviaciones doctrinales. Porque se está manifestando el efecto de la doctrina de demonios a través de la conducta o el cambio de conducta de una persona, de la reacción. Por eso los papás no podemos estar de acuerdo que ninguno de nuestros hijos en la casa esté metido con el satanismo o con el ocultismo, mucho menos en las redes sociales investigando, hermano, asuntos ocultistas, a menos que sean por parte de su escuela. Pero por curiosidad, hermano, eso no le corresponde a un hijo de Dios. Lo que le corresponde a un hijo de Dios es acercarse más y más y más a la luz. Ahora yo quiero que usted vea que aquí dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán, dice, herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces estamos hablando de que va a haber personas, amados hermanos, que sí le van a probar, que sí le van a decir, pastor, ¿usted qué piensa? Porque la gente es muy dada a eso, ¿no, hermano? Cuando la gente topa con un ministerio, con una doctrina o una enseñanza, lo primero que hacen es ir a consultar a alguien que consideran que sí le va a dar la respuesta que ellos están esperando. Entonces ya cuando van y consultan con esa persona y reciben una respuesta favorable de acuerdo a lo que ellos quieren oír, vienen y lo hacen y dicen, al cabo el hermano me aprobó aunque el pastor esté en desacuerdo. ¿Me explico? Pero por esa causa es que el enemigo toma ventaja sobre muchos jóvenes, porque se dejan reenseñar y adoctrinar por espíritus engañadores que están moviéndose en este tiempo, más que todo en nuestra juventud.
Y los padres no pueden ser consentidores, hermano, de que a sus hijos se los esté llevando el diablo y que no digan nada. Hay que pararse y ponerse las pilas y buscar la forma de destruir inmediatamente eso y cancelar derechos y privilegios. Aleluya, aunque no me diga amén. Pero usted haga usted lo que quiera, pero esa es la realidad del asunto. Ahora, vamos a mirar otra doctrina. La doctrina jezabelita que habla la Biblia. Esta doctrina, hermano, está en Apocalipsis 2:20. Usted lo va a ver que ahí dice el Señor reclamándole a Tiatira. Le dice, pero tengo unas cosas contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice, profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, esta mujer, hermano, Jezabel, era una mujer. Usted se va a dar cuenta que estaba en la iglesia de Tiatira, aquí mismo. Por eso el reclamo de esta está aquí precisamente, hermano. Dice, pero tengo, verso 20, contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales o a fornicar, como se pone ahí, y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y entonces empieza a hablar que le dio un tiempo. Note bien lo que dice aquí. Vea, hermano, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Entonces está hablando, si bien es cierto, de una mujer físicamente hablando, de una persona que dice, yo soy profetisa y le voy a decir a mi siervo que no hay problema que tenga la secretaria como refacción en caso que no le funcione a su mujer. O sea, pensemos de esta forma. Usted sabe que eso sucede. Yo me he encontrado, hermano, con tantas sorpresas durante todos mis años de ministro, hermano, que a mí no me cabe la menor duda que cuando un espíritu toma posesión de la mente de una persona, le hace creer a la persona que está bien cuando está más alejado de Dios que nunca. Entonces, en el caso de la iglesia de Tiatira, usted se va a dar cuenta que ahí estaba esa mujer Jezabel, enseñando a los siervos. Está hablando a los siervos. ¿Cómo le enseñaba? Así te dice el Señor, siervo mío, esa mujer que tú tienes ya no te funciona. La hermanita fulana de tal es el vaso que yo he elegido para ti. Hermano, imagínese. Y claro, va a haber, hermanos, esa influencia espiritual cuando no hay integridad para estar cambiando. Yo he conocido personas que han cambiado de pareja hasta 6, 7, ya se pasaron de la samaritana o el samaritano, hermano. Es increíble, pues. No. Sabemos que hay casos y momentos donde vienen cambios en la vida, pero no significa porque ya una persona no puede convivir con la otra, tiene que separarse. No funciona así, hermanos. Y esta mujer enseñaba a los siervos a cometer actos de inmoralidad o a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Era una mujer que estaba en la iglesia. Por eso hay que tener cuidado con las profetisas. Amén. Hay que tener cuidado con la profecía, porque muchas veces puede ser el sentimiento del hombre también. No estoy diciendo que aquí pase eso, pero por si las dudas. Hay que revisar, hermano, a veces todo eso, porque toda la profecía que conduzca a alejarse de Dios no es de Dios. Y toda la que conduzca a acercarse al Señor tiene que ser un sentimiento de Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces, hay que tener en cuenta esto que dice Apocalipsis, hermano, que esta mujer era una mujer físicamente hablando. Yo sé que se habla de otra Jezabel, que aquí podemos verla históricamente. Yo lo ponía aquí. Para entender esta doctrina debemos conocer la historia de Jezabel, que en un sentido es figura de una reina usurpadora que provenía de un pueblo ajeno y que tenía la intención de realizar alianzas políticas y religiosas con el fin de equilibrar la hostilidad entre los pueblos. Hermano, esta mujer, usted la puede ver en 1 Reyes 18:19 y 1 Reyes 21:8. Usted va a mirar que ahí esta mujer gobernaba a su esposo, siendo una mujer pagana, y utilizaba la influencia para someter a su marido y tenerlo bajo sus faldas, para que el rey Acab hiciera todo lo que ella dijera y se levantara contra todos los que ella quisiera. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? De que si bien es cierto, Jezabel del Antiguo Testamento cometió ese acto, hermano, de anarquista, podría decirlo yo de esa forma,
de rebelarse en contra de su naturaleza como mujer y estar gobernando a su marido, hermano, a través de, qué sé yo, puede ser a través de esto, o enseñanzas inmorales. Pero no quiero decir con esto que la Jezabel del Antiguo Testamento sea la Jezabel del Apocalipsis, porque no es cierto. Yo he escuchado muchos predicadores hablar de eso. Lo que sí puedo reconocer es que pueda ser el espíritu jezabelita, hermano, que se movió para traer destrucción a Israel y dominar, porque era una mujer de un carácter muy fuerte, y dominar, hermano, a su esposo para que hiciera exactamente lo que ella quería. Y usted va a ver en Apocalipsis que la doctrina jezabelita es la doctrina que, hermano, usurpa el lugar de autoridad del varón, del ministro, para poder ministrar correctamente, y aparte de eso tiene tal influencia que lo seduce. Entonces quiere decir que hay un espíritu de seducción en la doctrina jezabelita, hermano. Un espíritu. Por eso yo no creo en los ministros que seducen a las ovejas, hermano. Hay que tener cuidado con eso también. Hay que hablarles con la verdad, eso significa amarles. No hay que faltarles al respeto, porque nadie merece que se les falte el respeto. Pero cuando se tiene que hablar con la verdad, la gente tiene que estar consciente que el trabajo del ministro es hablar con la verdad. Pero seducirlos a manera que se queden aquí aunque estén mal, no. Hay que hablarles con la verdad para que se corrijan, por amor a sus almas, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que está conmigo, hermano, porque ya me sentía solo. Pero bueno, entonces usted se va a dar cuenta que esta mujer es el prototipo de la mujer que usurpa el lugar de autoridad sacerdotal. Y ahí tengo yo una pequeña controversia, hermano, en esta parte donde yo personalmente se lo digo claramente a pulmón abierto, sin temor a equivocarme, que la Biblia no reconoce apóstolas. La Biblia reconoce apóstoles, que es muy diferente, porque el sacerdocio se lo dio el Señor al varón. Pero hoy en día hay demasiadas mujeres que son apóstolas y no sé, se reconocen o se reciben como la apóstola. Yo no veo nunca en la Biblia que haya una apóstola, y me costaría a mí traer una apóstola aquí para que les ministre a ustedes. ¿Me comprende? Porque han tomado este verso que en el Señor ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que somos uno en el Señor. Sí, correcto, somos uno, porque en el Señor no hay distinción de personas. Pero a nivel sacerdotal, el Señor le entregó el sacerdocio al varón y a la mujer para que ayudara al varón sacerdotal. Yo sé que hay casos en donde Dios puede levantar a una mujer, y yo no me voy a oponer, hermano, a que el Señor la levante, pero yo no creo que Dios sea un Dios que establezca orden y luego crea desorden. ¿Me explico? Puede haber funciones como evangelísticas, proféticas o maestros internos dentro de una congregación, un ministerio, a una mujer, aún en un caso pastoral, que una mujer pueda pastorear con su marido. Amén. Pero a mí personalmente todavía me cuesta, hermano, de que posiblemente tenga que aprender esa parte, pero la parte que no quiero aprender es la de los apóstolas, hermano. Esa sí no me la quiera enseñar, porque yo ya le diría, esa es doctrina jezabelita, porque estoy entendiendo de antemano, hermano, que cuando el Señor llamó a sus apóstoles, llamó varones. Y cuando el Espíritu Santo llamó apóstoles, llamó varones. Entonces yo no veo a la mujer como apóstol, hermano. Y hay muchas apóstolas hoy en día que muchas veces vienen con doctrinas extrañas. Bueno, vamos a ver la doctrina de los nicolaitas, hermano, que son doctrinas, le digo yo, que se meten en las iglesias, que vienen a causar divisiones. Y le recuerdo el primer pasaje con el que entramos. Dice: os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis, dice, de ellos. ¿Por qué? Porque causan disensiones o divisiones. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de quienes, de los ingenuos, de los débiles, hermano. Entonces vamos a hablar de los nicolaitas, que es otra doctrina nicolaita. Apocalipsis 2:15, usted lo va a mirar ahí, léase ahí la palabra del Señor, o los hermanos lo pueden poner, Apocalipsis 2:15. Ahí habla de la doctrina de Nicolás, hermano. El origen del nombre proviene del griego, lo está poniendo ahorita ahí. Etimológicamente significa los que conquistan, vencen o dominan al pueblo. Algunos atribuyen el vocablo
como derivado del nombre Nicolás asociado con el de Antioquía mencionado en Hechos 6:5. Pero hay base escritural que no puede, que pueda sostener esta hipótesis. No hay, pues. Se ha discutido mucho que así ha sido, pero no, yo sigo creyendo que no era. Era otro Nicolás, hermano. Tampoco hay sustento específico para determinar cuáles son las doctrinas y obras de los nicolaitas, pero a través de las epístolas y considerando el derivado del término, podemos interpretar bíblicamente a quienes se refieren y cuáles son sus métodos y propósitos. Mire, vamos a identificar a unos que estaban enseñados con las doctrinas de los nicolaitas ahorita en la Biblia. Apocalipsis 2, pero tienes esto que aborrezco las obras de los nicolaístas. Ahora, viene el Señor diciendo, aborrezco las obras. Porque uno puede decir, es que es mi doctrina, hay que respetar doctrina. No, pero hay doctrinas que no se pueden respetar, hermanos. No se puede respetar una doctrina jezabelita porque rompe los dinteles. Tampoco una doctrina de demonios se puede respetar, que está sacando a la juventud con teorías, hermanos, científicas y tesis científicas que no tienen fundamento, con escritos que no tienen realmente el nivel de antigüedad como para poder decir que son veraces, para creer que así es. Gracias al Señor que tenemos, le repito, descubrimientos que van más allá de los descubrimientos que están revolucionando en la última década, diría yo, a mucha juventud, hermano, y que están minando sus mentes. Dice, y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, y dice, y también tienes a los que retienen, pues. O sea, aborrece, dice, tienes esto pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y también tienes a los que retienen la doctrina. Entonces, la iglesia, hermano, en capítulo 2, verso 6, se va a dar cuenta usted que aborrecía las doctrinas de los nicolaitas, pero ahí los tenía. Y entonces eran como los que a veces sucede que decía, el pastor está predicando y al bajarse estaba el nicolaita diciendo, mire, el pastor tiene razón en esto, pero yo creo que esto no es así, esto debe ser así, de esta forma, ¿me entiende? Porque estaba una enseñanza sobre otra enseñanza. Y cuán importante es tener cuidado con esto, hermano, de estas doctrinas. La doctrina nicolaita comenzó a fines del primer siglo, pero creció entre el siglo segundo y tercero. De ahí es donde yo creo que viene, hermano, todo esto. Porque el evangelio perdió consistencia en cuanto a la esperanza del advenimiento. Fíjese cuál era la doctrina. La doctrina de ellos que dice que el evangelio perdió consistencia en cuanto a la esperanza del advenimiento, por la que la iglesia comenzó a considerar la tardanza como una consecuencia de la paciencia y el amor de Dios hacia todos los pueblos. Entonces, la doctrina nicolaita empezó a enseñar que el Señor ya no venía, se iba a tardar y que le estaba dando demasiado tiempo a los demás hermanos. Mientras que otros consideraron el evangelio como un fraude y una mentira. O sea, ellos empezaron a hablar eso, hermano. Sí, mire, si todo eso que el evangelio es un fraude y una mentira, eso no es nuevo. El diablo siempre ha atacado la verdad. ¿Por qué el diablo ataca la verdad? Porque sabe que la verdad va a ser libre a la gente. Y por eso él utiliza una verdad para edificar una gran mentira. Y ahí andan los jóvenes atarantados, hermano, ahí tras tantas tonteras que no entienden la Biblia primero y luego se ponen a buscar cosas místicas. Pues ¿de qué se van a llenar? De puro misticismo. Llénense de Dios. Llénense de la palabra, para que tenga un fundamento, por lo menos para discernir de qué se trata, hermano. No que les abre una puerta al diablo y se meten. Y luego vienen todos contaminados, confundidos con un espíritu que les enseñó una doctrina de demonios, posiblemente una doctrina torcida, herética como la de nicolaitas, hermano. Y por eso no acepta la doctrina cristiana, porque viene todo contaminado y todo endiablado. Hay que liberarlo. A ver si Dios tiene misericordia. ¿Me explico, hermanos? Cuán peligroso es romper los límites que Dios le permite a una persona, y cuán peligroso es que cuando una persona está todavía tierna no se dedique a establecer su fe primeramente, conocer a Dios, y en base a eso puede investigar al mundo entero. ¿Usted cree que yo no lo hice? Claro que sí. Yo le he investigado la mayoría de las doctrinas que existen, hermano, en todo lo que tiene que ver con la filosofía religiosa. Y hemos tocado muchísimo sobre eso, y más que no hemos tocado, que me ha tocado investigar
y escuchar, pero eso a mí no me tuerce. ¿Sabe por qué? Porque tengo un fundamento. Primeramente, me dediqué a conocer a Dios. Porque de algo tenemos que estar seguros, y es de que tenemos a un creador. Si usted piensa que viene del sapo o que viene del chango, pues eso ya con razón, hermano, diría alguien por ahí, ¿verdad? Algunos por ahí, ninguno de aquí, ¿verdad? Ninguno de aquí, hermanos. Pero no voltee a ver a su vecino, por favor, hermano. No va a decir, ay, ahora entiendo, tú eres de los que creen, tú eres de los evolucionistas que creen que vienen del mono. Te pareces mucho, le va a decir, ah, hermano, no. Pero no, nosotros somos los creacionistas, porque creemos que atrás de toda la creación, atrás de todo este plan maravilloso, hermano, que Dios ha creado y ha creado a la gente y toda la creación, hay un creador, un Dios que ha establecido firmemente todo. Pero la doctrina, hermanos, de los nicolaitas enseñaba que el Señor iba a tener demasiada. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Ay, el Señor no va a ser tan malo, Él está tardando porque es bueno. Dicen, así enseñaban los nicolaitas. Pero por el otro lado había otra corriente de nicolaitas que decía, el evangelio es un fraude, es una mentira. Y reaccionaron contra eso, hermano. Entonces, ahí dice que los cristianos flaquearon y reconsideraron el mensaje y propusieron cambios en la objetividad del evangelio, proponiendo una vida cristiana en el mundo con las actividades y prácticas rudimentarias expuestas por los apóstoles. Fue así que la objetividad se desvió hacia un posible estilo de vida en el mundo, pero con la ética y moral basada en las escrituras. O sea, si eso es fácil el evangelio, hermano. Yo le estoy leyendo un comentario que saqué de un diccionario para que usted se dé una idea, hermano. Entonces, usted puede ver, hermano, que en base a esto se establece una doctrina nicolaíta que hasta el día de hoy está funcionando en el mundo. ¿Por qué? Porque todo aquel que dice que el evangelio es un fraude es porque está infectado por la doctrina de Nicolás. Dejemos el nombre Nicolás, es el espíritu que movió a Nicolás para poder desviar a tanta gente, hermano, y que la gente creyera en eso. Ahora, si usted se mete a buscar la doctrina de Nicolás, hermano, va a encontrar que también ellos, hermano, tienen prácticas religiosas para entretener a los cristianos con falsos servicios y a su vez lucrar y vivir a costa de ellos. O sea, tienen prácticas, pero son doctrinas. Entonces, por eso es necesario que haya una revisión doctrinal en las congregaciones, hermano, para saber qué es lo que cree la gente. En esto consistía la doctrina nicolaíta, en dominar intelectualmente a las personas, proponiéndoles instituciones religiosas que promuevan servicios y clérigos similares a los del antiguo pacto, que eran para el pueblo judío, usando el Antiguo Testamento como base para dominar a la iglesia. Esto hizo que la iglesia se desviara del primer amor y las primeras obras, y por ende se extravió, y atrás quedaron las obras de la fe y la búsqueda de la santidad y perfección en el espíritu, como se enseña en el nuevo pacto. En definitiva, la iglesia dejó el régimen espiritual, ahí está la base, para ser regidos por los hombres. Entonces, las doctrinas nicolaitas, amados hermanos, son doctrinas que desvían del camino del Señor sano a todo cristiano, principalmente sembrando la duda que el evangelio es un fraude. Yo creo que el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree, primeramente al judío y luego al griego y luego a todos los que creemos. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted cree que el evangelio es poder de salvación? Bueno, recálqueleselo en las caras hacia sus hijos, hermano, y dígale, estás mal. Ciérrame esa puerta diabólica y satánica que estás abriendo en mi casa. Escuche lo que le digo, con todas esas cosas cochinas y diabólicas e inmundas que estás viendo, y que por eso andas todo contaminado y hasta veces hasta a lo mejor hasta endiablado, hermano. Ningún amén. Está bien, no importa, pero es la verdad, hermano. La Biblia dice que el que aportilla el vallado lo muerde la serpiente. ¿Qué está hablando? Que la serpiente es el diablo, y el que sale en la cobertura, el enemigo se aprovecha de él, principalmente si son mentes jóvenes. Yo no estoy en contra de la televisión, yo mismo veo televisión, pero hay que seleccionar qué ve. Y también veo series, hermano, de vez en cuando para entretenerme. Son peligrosas las series, ¿verdad, hermana? De hermana Silvia, que son peligrosas. Ahí está uno otra vez, híjole, ¿en qué quedamos? Ay, dice, la otra, y ahí estamos, peligrosa, yo les tengo miedo.
Pero sentarme a ver que esa serie que está mucho en Netflix, que dice Lucifer, hermano, solamente con el puro nombre el Señor reprenda al diablo. ¿Qué diablos tengo que hacer yo ahí? Con el puro nombre. ¿Cuál es la honra que le voy a dar yo al Señor? Viendo cochinadas. Y ahí está metida la gente, los hijos de Dios, supuestamente bien espirituales, y los hijos de Dios, y después andan todos endiablados y contaminados. Preguntando que si Dios es real. ¿Cómo no va a ser Dios real? ¿No estás viendo usted? No sea, como diría Majano, hermanos. No me voy a atrever a decirlo, por respeto a la gente, pero Mauricio sería muy radical en eso. Favor, hermano, no sea testarudo, pues. ¿Qué rayos está haciendo tocando las cosas inmundas que no tienen nada que ver con el Señor? Y después anda todo contaminado y endiablado, hermano. Vamos a ver la cuarta doctrina, la de Balaam. Estas son doctrinas que habla la Biblia, hermano. Que habla la Biblia. La doctrina de Balaam. Balaam, Apocalipsis 2:14. Pongan el verso, hermanos, por favor. El mensaje de las iglesias de Apocalipsis dijo, Dios dijo a los de Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Dios, a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de fornicación o inmoralidad. Entonces, aquí, mire, antes de entrar en lo que concierne, yo le quiero decir que aquí, en este caso de Balaam, hermano, profeta de Dios, él mismo lo dijo, caído pero con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque tenía visión de Dios, pero estaba caído porque había vendido su don profético a Balac para ir a maldecir a Israel. Y le enseñó a Balac, hermano, a cómo vencer a Israel, que era fuerte, que no lo podía vencer. Y le dijo: mira, si tú mandas un grupo de jovencitas de estas, me dijo la otra vez un hermano que 30, 60, no sé qué será esto, hermano, usted que es mujer sabe más que yo. Así me dijo, 30, 60, y luego que 30, me sacó una matemática que saber qué rayos, hermano. Me dijo que esas son las modelos, yo no sé, él sabe más. Le dije: hermano, ¿cómo sabes de medidas? Le digo, sí, y ya espero que sepa las de su esposa, ¿no? Pero bueno, pero lo que hizo, hermano, Balaam con Balac, le dijo: mira, la forma que vas a vencer al pueblo es ponerlo en contra de Dios. Mándale un grupo de modelitos, le dijo. ¡Ja! De esas que estén, que digan los israelitas: aquí yo me caigo aunque tenga que arrepentirme. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Esas que seducen, hermano, que le guiñan el ojo al mejor dirigente, al mejor líder, al mejor discípulo, qué sé yo, y que si el discípulo no está firme, se lo traen abajo. Y le mandó un grupo para poner a Israel, hermano, en contra de Dios. Y les dijo: enséñales a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, algunos creen que las cosas sacrificadas a los ídolos, hermano, se está refiriendo al acto sexual, porque regularmente siempre que hay actos paganos, usted se va a dar cuenta que meten siempre las orgías sexuales. Son ofrendas, ofrendas sexuales, hermano, de fornicación, ofrendidas a los ídolos o a los demonios, mejor dicho. Entonces quiero definir, una doctrina no son simples ideas sueltas. Toda doctrina, aquí está, mire, se compone ¿de qué? De una serie de principios bien ordenados y estructurados, los cuales dan forma a una manera de pensar y de creer. ¿Me está escuchando, verdad? Jovencitos, cuando ustedes van a la escuela, los están adoctrinando. Y ustedes aún en la escuela tienen que saber diferenciar lo que es la doctrina de Cristo conforme a la palabra, el pensamiento de Dios, para no tragarse todo lo que les enseñan sus maestros, porque sus maestros son hombres, muchos de ellos son satanistas, brujos, impíos, desviados sexualmente hablando, pedófilos, qué sé yo. No estoy diciendo que así sean todos, estoy hablando que muchos de ellos son así. Y si usted no me cree,
haga una investigación en internet solamente maestros pedófilos, ¡fum! Maestros que practican el satanismo, ¡fum! Maestros que practican la hechicería, ¡fum! Y usted está bebiendo de ellos. Tenga cuidado de asegurarse de que aquí, en este lugar, su corazón se ha establecido en la fe en Cristo Jesús. Porque cuando usted salga al mundo, lo van a adoctrinar. Por eso tiene que estar bien adoctrinado primero aquí, para que después no ande con esas tonteras de andar diciendo que si Dios existe o no existe. Y he escuchado mucho esa palabra. Claro que Dios existe. Si Dios no existiera, usted no existiera para nada, a menos que usted siga creyendo que viene del sapo. Porque es lo que dicen, un ranacuajo. Y luego evolucionó, se hizo chango, y luego simio, y luego gorila, y luego terminamos con la belleza de muñecón que se llevó mi esposa. Aleluya. Ay, la que más se alegró, miren, hermanos. Por poco se le salen las lágrimas, hermano, que le acabo de tocar sus sentimientos. Diría Mari, ¿verdad? El mío es el más guapo. Eso lo oí ayer, Es porque no le he preguntado a las demás, ¿verdad? Cada quien pelea lo que es suyo, ¿no? ¿O no? Decía mi madre, en gusto se rompen géneros. Me decía un dicho bien clave. No, mi hijo, me dice, siempre hay un roto para un descosido. Ay, Señor, no hay feos ni bonitos, hermanos. Es dependiendo cómo lo vea una persona. Pero bueno. Entonces, ahí enseñó Balaam, hermano, a esto, y se estableció una doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam se puede definir así. Es la enseñanza que con toda intención busca que se violen los decretos de Dios. O sea, todo lo que le enseña a usted que viole el decreto de Dios, la enseñanza de Dios, es una doctrina balamaíta, vamos a llamarla así, o de Balaam, hermano. La justicia divina y los principios de santidad, para que eso sirva de tropiezo a los santos y caigan en maldición. O sea, ¿cómo Dios iba a estar en contra de su pueblo, hermano, para que Balac lo conquistara, poniendo al pueblo en contra de Dios, haciendo que el pueblo rompiera su relación con Dios, fornicando, pecando, comiendo lo que el pueblo sabía que era inmundo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No le crea toda la enseñanza que le dan en la escuela. Los muchachos que están en la universidad tengan mucho cuidado con esa enseñanza, hermanos. Los que están en la high school también tengan cuidado, hermanos, porque ahí es donde se enseña más. Se supone que allá le llaman que es la enseñanza elevada. Así le llaman, elevada. ¿Por qué? Porque ahí te abren tu criterio y te dicen, tú decides qué quieres creer. No tienes que seguir creyendo en Dios, te dicen. Tú tienes una opinión personal, tú eres una persona raciocina. Mira que no hay un fundamento para esto, pero puedes pensar que a lo mejor esto es así. Te tiran muchas tesis, hermano. Espero que usted me entienda lo que le estoy hablando. Y cuando el jovencito no tiene fundamento, empieza a ser arrastrado por un espíritu que trae una enseñanza diabólica, como estas. Balaam sabía que quien fornicaba o quien practicaba idolatría quedaba separado de Dios. Así que les dio toda una cátedra de cómo usar la fornicación y la idolatría para quitar a Dios del medio. Entonces, mire qué terrible la doctrina de Balaam, hermano. Si hay una persona que le dice, ay, hermano, usted, Dios entiende, una canita al aire, ¿cuál es el problema, hombre? Dijo alguien por ahí en una ocasión, es que son jóvenes, ellos tienen que experimentar. ¿Experimentar qué? ¿Experimentar qué? ¿A usted le gustaría que le embarazaran? ¿A ti te gustaría que te embarazaran a tu hija? ¿Experimentar qué? ¿Experimentar qué, hermano? Que agarre un SIDA, un joven atarantado, y que esté condenado para toda su vida. Una jovencita que agarre un sífilis, una gonorrea, hermano. ¿Eso le llama a usted experimentar? Para eso está el santo matrimonio, para que cuando la gente sienta ganas de unirse a otra pareja, se espere y se case y honre al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ah, qué bueno, me alegro mucho que está conmigo todavía, ¿verdad? Qué bueno. Pero esta doctrina
enseñaba, hermano, que el pueblo podía tener la libertad, y le mandaron un equipo de chamacas, pero de esas cipotas patojas, como usted le quiera llamar, hermano, pero de las de 30, 60, dijo aquel hermano. Ahí me explica usted qué significa, hermana, mujer, todo eso, porque yo estoy perdido, el 30, 60, y luego dice que el otro 30, no sé para qué le metió el 30, ya ni me acuerdo, hermano. Pero me dejó con la baba así, mire, el 30. Espero que le sepa bien la medida a su mujer también, ¿verdad? Otra enseñanza que no es nueva, hermano, es el judaísmo mesiánico, que la Biblia enseña que hay que tener cuidado también con el judaísmo mesiánico. Hay un judaísmo que los judíos lo practican porque son judíos que creen en el Mesías, judíos. Pero hay un judaísmo mesiánico que se desató, que todo el mundo, hermano, anda buscando sus raíces hebreas, que esa es otra línea también. Y andan buscando el hacerse juditos, hermano. Y quiero decirle que eso no es nuevo, eso es viejo. Eso viene desde que la iglesia quiso ser judaizada. Mire, no es algo nuevo de parte de muchos, hermano. Tanto de tratar de meter a judaizar a los gentiles, como la búsqueda interminable de sus raíces judías o israelitas. Que anda todo mundo ahí, hermano, ya diciendo: ya soy judío, he encontrado mi raíz judía. Ya se pone el moñito, tocan un chofar, se pone el talí de oración. Ahora ya hablan de Abba, ahora hablan del el Adón, que el Olam, que el Shaddai, ¿para qué le cuento, hermano? Tantas palabras que utilizan que piensan que por eso hablan hebreo. No han aprendido a hablar español o castellano y ya quieren decir que hablan hebreo, hermano, por el amor de Dios. ¿Se imagina? Como que si fuera eso nomás, envuélveme que quiero unas 10. Si fueran popusas tal vez si no las echamos, ¿no? Pero no son popusas, hermano, aprender un idioma y saberlo bien. Pero bueno, 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran, ¿cómo se llama? Doctrinas extrañas. Así le dice, que no enseñaran. O sea, estamos hablando que Pablo le dice a su hijo Timoteo que le dijo que se quedara en Macedonia, que se quedara en Éfeso que se quedara en Éfeso para que instruyera a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Mire cómo le llama, hermano, al judaísmo mesiánico el gran apóstol Pablo: doctrinas extrañas. Ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué buscaban, hermano, en ese entonces? Los hermanos todavía en aquel entonces buscaban sus genealogías interminables, como lo están haciendo hoy, buscando sus raíces hebreas, hermano. Y ahora ya practican dicen ellos, el judaísmo. Ni a gentiles llegan y ya dicen que son judíos, hermanos. Mire qué terrible. Ahora, aquí quiero hablarle de cuándo se desató esta discusión en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 15, verso 1. Cuando la iglesia empieza a querer hacer que los gentiles judaizaran. Mire bien, que esto no es nuevo, hermano. Esto no es nuevo. Dice Hechos 15:1. Algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvos. Eso mismo está pasando hoy en día, hermano. Se ha levantado un ataque fuerte en contra de la iglesia cristiana. Y nos dicen a nosotros los endiablados, los endemoniados, que porque adoramos un demonio que se llama Jesús. ¿Qué cosas, no, hermano? Imagínense hasta dónde ha llegado esta doctrina, a llevar a pecar a la gente, de llamar al Señor como le dijeron aquellos que tenían un demonio. Vea lo que dice Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta discusión. Porque allá en Jerusalén estaban los apóstoles del Cordero y, hermano, ellos todavía practicaban la circuncisión, pero ellos eran judíos.
Pero Antioquía era una región gentil que no tenía nada que ver con el judaísmo o con la ley de Moisés. Y los quería meter a judaizar, mire. Entonces desde ahí este conflicto se acordó para la iglesia gentil que, dice Pablo, Hechos 15:19, por tanto yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Mire lo que dijo la iglesia apostólica desde esto, hermano, hay que referírselo a todos los judíos mesiánicos o disque judíos mesiánicos que andan por ahí queriendo convertir al mesianismo a todos los cristianos. Por eso si alguien le dice, es que tú tienes que buscar tus raíces hebreas y judías, usted dígale, no hombre, si no he terminado de buscar las indias mías, voy a andar con las otras que a saber de dónde vienen. Yo me mandé a comprar un examen un día, hermano, para ver si yo, de dónde vengo. A lo mejor dije, a lo mejor está judío vengo siendo, hermano. Uno nunca sabe, ¿no? Y estaba yo en la casa y me mandé, escuché un anuncio que había un examen que se hace una saliva y que esto y que no sé qué cosas. Y ¿sabe dónde terminó ese examen? Ahí lo tengo todavía en mi librero. Ahí está, hermano. ¿Para qué quiere uno saber? ¿Para qué quiere más? Mire, usted habla español, entre comillas, medio español. Ya, dele gracias al Señor, ya que por lo menos habla un idioma. Se acabó. ¿Qué tanto quiere andar usted aficionado buscando a saber que no quiero verlo con un gorrito después y un chofar y una tabla así hablando de cosas medias raras, hermano? ¿Me explico, hermano? Oiga lo que se acordó cuando se suscitó este problema, que no es nuevo, en la iglesia de Antioquía de Siria, hermano. Los apóstoles judíos de Jerusalén, que era la iglesia apostólica, acordaron no molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Y todos los gentiles son todos aquellos que no son judíos, hermano. Vea lo que dice el verso 20. Sino que les escribamos que se abstengan, eso sí, note bien, que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Eso sí, porque Moisés, verso 21, desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en sus sinagogas, en las sinagogas. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y a Judas llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Verso 23, y enviaron esta carta con ellos, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía. ¿Dónde era Antioquía? En la región gentil. Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles. ¿Qué dice? Saludos, es lo que decía la carta. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, hay que darles esta carta a todos esos hermanos juditos que andan por ahí, para que recuerden esta carta, que eso no aplica para nosotros. Eso lo dejamos al judío, puede vivir como judío. Dije el verdadero judío, no aquel que se hace judío, aquel que piensa que es judío solamente porque sabe decir Shabbat. ¿Sí? Y que ya hace ciertos rituales y que ya piensa que ya lo conoce todo. No, yo no estoy hablando de ese. Yo estoy hablando de un verdadero judío que guarda lo que es el Memorán, el Mishnah, que guarda lo que es, hermano, el Mishnah, que guarda lo que es la Torah, que es correcto con el Tenaj, en el hebreo como se manejan, y que está de acuerdo con lo que dice el Midrash. Entonces, si un judío me habla a mí, yo le respeto su judaísmo, porque la Biblia dice que la ley es buena si se vive adecuadamente, pero por las obras de la ley también dice que nadie pudo salvarse, porque la ley no pudo hacer perfecto jamás a nadie. Por eso tuvo que venir Cristo a cumplir la ley que el Padre le dio a Moisés, hermano, para poder en su cuerpo cancelar ese pacto mosaico y darnos un nuevo pacto en sangre preciosa, un pacto de gracia con nueva ley y un nuevo orden sacerdotal. Léase bien la Biblia, por favor. Hace falta que la iglesia lea la Biblia. Hace falta que la gente lea las Santas Escrituras, para que no se lo lleven olajes de doctrinas, hermano, principalmente de estos que andan ahorita muy por ahí, muy movidos, hermanos. Y note lo que dice.
Dice, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, ¿no os pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo? Fíjense bien lo que dice aquí, el verso 26. Hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Esto sí, tenemos que practicarlo. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Y si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadla bien. Eso fue todo lo que mandaron en la carta. Ahora, si usted piensa que ese movimiento es nuevo, no, viene distorsionando a la iglesia desde el principio, queriendo a todos volarles el prepucio, hermano. Y a las mujeres excluirlas. No tienen voz ni voto. Tito 1:10. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Note bien, siempre hay interés. Tito 1:13 al 14. Este testimonio es verdadero. Por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos que dice judaicos. No es para la iglesia gentil, porque la iglesia no es ni gentil ni judía. La iglesia es una nueva raza que el Señor quitó la pared intermedia y de judíos y gentiles levantó una nueva raza con un nuevo pacto. Esa es la iglesia de Cristo. Así es que quítese ese rollo de andar de judeíto y judaíta y no sé qué, y sus atuendos y esas cosas, hermano, que andan por ahí promocionándose. Note bien, vamos a ir rapidísimo a la doctrina israelita. La doctrina israelita simplemente es buscar las raíces, hermano, hebreas, pero guardan el sábado. A mí no me molesta que guarden el sábado. A mí qué me importa, pueden guardar todos los días, es mejor que lo hagan como nosotros, ¿verdad? Guardamos el domingo, aunque no le llamamos Sunday, porque significa Día del Sol. Y muchos dicen que Constantino, que le dio el nombre al Día del Sol, y que los emperadores romanos, y que martes es Mercurio, y que el lunes es, ¿cuál? Es el lunas, pero tiene su nombre, es el Lupercos, o no recuerdo cómo se llama el título de eso. Yo soy muy malo para eso, hermanos. Pero sí tengo entendido que cada día tiene un significado romano. Pero a mí qué me importa, hermano. Yo no nací en ese tiempo. Yo acá usted puede decir, si no le gusta en español, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, usted dígalo Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday otra vez. ¿Qué le parece? Amén. Así de sencillo. ¿No le gustó como le dije? Está bien, no importa. Usted puede llamarle el primer día de la semana que soy. Ya mañana le llama usted el segundo día, como lo hablan los hebreos. ¿Qué importa? No nos vamos a perder. Por eso Pablo dijo que nadie os juzgue ni por comida, ni bebida, ni por día. ¿Me entiende? Así es que nadie lo juzgue. Terminamos con la séptima, hermano, doctrina que es la doctrina bien peligrosa también del humanismo. Esta es la doctrina en donde, hermano, Judas se basaba. Yo le tengo mucho miedo a esta doctrina porque es muy sutil. ¿Sabe por qué le digo? Porque es muy sutil, porque está en el mundo entero. Y hay muchas iglesias que practican el humanismo. Hace muchos años atrás yo estuve en un congreso de iglesias cristianas, hermanos, de otra línea, hace ya muchos años atrás. Y sabe que había una enseñanza que estaba ahí que me llamó mucho la atención, porque yo estaba muy motivado para lo de la liberación demoníaca y todo eso. Y yo me metí a ese seminario, hermano, para recibir esa enseñanza. Y fíjese que cuando me doy cuenta, decía la teología de la liberación. Así se llamaba. Entonces la teología de la liberación habla precisamente del humanismo, de ayudar a los pueblos, al pobre.
Esa doctrina la utilizan los socialistas, los comunistas, hermano, y los utilizan los budistas y los utilizan, hermano, muchas doctrinas que atacan. Mire, ahorita que se desató la pandemia, se dio cuenta de que el humanismo se movió así. ¿No lo miró? No, usted no lo miró. Mucha gente estaba atacando a las iglesias. A mí me atacaron. A mí me atacaron porque nosotros seguimos practicando lo que Dios nos mandó a hacer. Mire, el ministro, como ministro, tiene una responsabilidad trivial en su ministerio hacia el pueblo. Una, asegurarse que el pueblo tenga palabra. Dos, ministrarle al pueblo la presencia, el fuego de Dios. Y tercera, enseñarle que su bendición está en dar. Es la administración de las ofrendas y aportaciones. Y yo sigo enseñando sobre la primicia, el diezmo, la ofrenda voluntaria, que tiene que ver con la ofrenda voluntaria, la ofrenda, que tiene que ver con la ofrenda voluntaria y la ofrenda votiva. Y mucha gente me atacó. Yo no pedí ofrendas, ¿se dieron cuenta? Nunca lo hemos hecho. Porque este es un ministerio que no se dedica a estar metiendo a la gente en pactos ni a andarle pidiendo dinero. Eso no significa que usted no sea consciente y colabore, aleluya. Y que tenga que colaborar con el ministerio y ser responsable con el Señor y sus responsabilidades como hijo de Dios, hermano. Pero de estar tras del dinero de la gente, no lo hemos hecho nunca, ni lo vamos a hacer, gracias al Señor, hermano. Si Dios nos da, qué bueno, y si no nos da, pues qué, nos vamos a conformar con lo que el Señor nos dio, pero no vamos a abusar del pueblo pues solamente porque queramos dinero, ¿no le parece? Ahora, hubo mucha gente que me atacó. Ahora que está la pandemia, porque la gente tiene esa enseñanza, hermano. ¿Dónde están todos los pastores, las iglesias? ¿Dónde están? Saquen los diezmos, saquen los millones, las ofrendas y déselo a los pobres. ¿Dónde ha oído usted eso, hermano? ¿Dónde lo ha oído? Cuando una mujer llegó con Jesús y le virtió un perfume costoso en los pies, y cuando otra mujer llegó y le virtió un perfume costoso en la cabeza y en los pies al maestro, que tenía el costo de aproximadamente 300 denarios, que era prácticamente el sueldo que cubría el trabajo de un obrero por un año, hermano, en aquel tiempo. O sea, era muy costoso. Y Judas y los discípulos, hermano, una dice los discípulos y la otra dice Judas. Por eso puedo deducir que son mujeres diferentes, hermano, porque una dice los discípulos, la otra dice Judas específicamente. Pensó y dijo, pero este perfume se hubiera podido vender y lo que se hubiera sacado se le hubiera dado ¿a quién? No le oí, hermano. ¿A quién? A los pobres. Aunque Judas, dice la escritura, que no era que se preocupara por los pobres, sino porque tenía la bolsa y era un ladrón. Entonces él miró dinero desperdiciado y no la honra que esta mujer le estaba dando al Señor. Pero usted se va a dar cuenta que el Señor ahí les dice: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. ¿Escuchó lo que dije? Está diciendo el Señor que la pobreza jamás se va a poder erradicar. Entonces la doctrina del humanismo se dedica a que cada vez que hay una crisis, una tragedia, etcétera, etcétera, salen todos los humanistas y piensan que todas las iglesias tenemos que hacer lo mismo. Y quiero decirle algo: la iglesia cristiana o la iglesia que predica el Señor no debe de dirigirse por la doctrina humanista. Esto no significa que no podamos ayudar al pobre, al necesitado o al que tiene necesidad, pero no nos regimos por la doctrina del humanismo. Nos regimos por la doctrina de Cristo, que no tiene nada que ver con el humanismo. Toca bases con el humanismo, pero es más una doctrina, hermano, espiritual. Usted se va a dar cuenta que el mundo está tratando de quitar la pobreza y utilizan la lástima. Para ello lo manejan mal los budistas y estas otras sectas que le acabo de mencionar. Y usted los mira, hermano, a los humanistas. Es increíble, hermano, que ahora la vida de un perro valga más que la de un ser humano. ¿No se ha dado cuenta de eso? Hay anuncios y ahí está la gente, hermano,
Aman más a un perro que a un ser humano. Done. Ayuda a los pobres animales a que no se les tuerza el pie y el pobre animal posiblemente ni vive, hermano. Y toda esa gente enriqueciéndose. No estoy diciendo que todos hagan eso, pero de que se han descubierto. Mire lo que le acaba de pasar al presidente ahorita. Un hombre que estaba recogiendo millones para poder extender el muro, lo encontraron que extrajo más de $1 millón de lo que se recaudó y lo metieron preso. Porque siempre las empresas pro donaciones, hermano, van a tener esa tendencia de cubrir sus gastos exageradamente hablando. ¿Me está entendiendo? Y la gente, en vez de dar a un ministerio, a la iglesia, le dan a compañías de este tipo para ayudar a un perro, en vez de hacer que el reino del Señor crezca. Un gato, un animal. Si usted realmente quiere ayudar a una persona, búsquese una por allá en un ranchito, en algún lugar que usted sepa que es real, y apóyele. Páguele su educación, páguele su sustento, pero no colabore con esas compañías. He dicho. Caso cerrado. Ay, ay. Esa señora no está tan buena que digamos, ¿verdad? Pero tiene ese buen dicho. Pero, hermano, la doctrina del humanismo es peligrosa, quiero decirle. Peligrosa, en serio. Vamos a concluir. Y vamos a concluir con permanecer en la sana doctrina, que es lo mejor. ¿Cuál es la sana doctrina? La de Cristo. Si alguno no trae la doctrina de Cristo, dice el apóstol Juan, ni siquiera lo recibáis en tu casa. Y nosotros, ¿y usted qué? A ver qué doctrina. Oh, es que yo traigo una doctrina satánica. Pásele aquí, venga. Usted es el amigo de mi hijo. ¿Y usted qué? ¿En qué cree? Es que yo creo en Satán. Y pásele aquí con mi hijo aquí para que me lo corrompa, me lo contamine. No, la Biblia es específica, hermanos, en cuidar la sana doctrina. La sana doctrina, por favor, no me malinterpreten. Yo no estoy hablando de un legalismo, pero tampoco estoy hablando de un liberalismo. Estoy hablando de una doctrina equilibrada que respete y honre al Señor. Tito 2:1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La de Cristo. ¿Qué enseña la sana doctrina? A Cristo. ¿Qué más enseña la sana doctrina? A vivir en una relación con Dios buena. ¿Qué más enseña? A que por la gracia del Señor somos salvos. ¿Qué más, hermano? A vivir en santidad. ¿Qué más? A que Dios es un Dios que prospera. Esa es doctrina sana. Algo que te atrae y que te acerca a Dios, no que te aleja del Señor. Ya voy a terminar, hermanos. Deme 5 minutos. Vamos a ver algunos versos rapidísimo para terminar acerca de esto que habla la Escritura de doctrinas. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños, dice. Por eso es importante tener cuidado y crecer en la sana doctrina. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por vientos de ¿qué? Doctrina. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas de ¿qué? Del error. Entonces hay que asegurarse de estar en una sana doctrina también, hermano. Porque hoy en día tenemos, Dios amado, hermano, ¿qué le cuento? Tantas cosas que asustan. Y soy franco, debo decirlo con toda firmeza. Hermano, yo no estoy de acuerdo que un ministro tenga más de su mujer. Como yo le decía el viernes, si con una a veces no nos la acabamos, admiro yo a los judíos en aquel entonces, hermano, que tenían más de una. Esos deben de haber sido unos superhombres, hermanos, con todo respeto a nuestras mujeres, ¿no? Digan a mí los varones, no le saquen, hombre. ¿O me van a dejar solo? Así me dejan solo los hermanos. Pero de cualquier manera, usted debe de saber, amados hermanos, que hay doctrinas que hoy en día se están moviendo donde aún hasta ministros tienen más de una mujer. Eso es ridículo, es bochornoso, es horrendo. Es, hermano, no sé, no tiene nombre. Están manchando el nombre de Cristo y el poder del evangelio. Porque la gente está pensando que así somos todos y no somos todos así. ¿Y para qué le cuento otras cosas más? Sería vergonzoso y bochornoso decirlo desde aquí, desde esta plataforma, hermano. Pero en realidad, no se confunda. Los verdaderos ministros del Señor tenemos temor y amor y respeto al Señor. ¿Cuánto dicen amén? 1 Timoteo 1, 18, 20. Esta comisión te confío, hijo Timoteo,
conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. ¿Se da cuenta? Entre los cuales está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Por qué naufragaron? Porque abrieron sus oídos a otras enseñanzas y terminaron desviados, hermanos. Porque en cada enseñanza, quiero decir, hermano, se mueve un espíritu que convence. Gracias al Señor que aquí se mueve el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Timoteo 2, 16, 18. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellos conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Son los nicolaitas, hermanos. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecidos con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. O sea, doctrinas de hombres. Segunda de Pedro 3:17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigas de vuestra firmeza. Tengamos cuidado. 1 Timoteo 1, 3, 4. Como te rogué al partir a Macedonia, ya lo dijimos, ¿verdad? Lo voy a respetar y vamos a ir a Gálatas 1, 8 y 9. Pero si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema o 7 veces maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Segunda de Pedro 2:1, mire cuántos pasajes hay y podía haber buscado más, hermano. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Una herejía es una enseñanza desviada. Incluso, dice herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. O sea, es gente que conoció de Dios, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos que dice judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quien hay que tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias que deshonestas, cosas que no deben. Entonces, hermano, cerremos. Si le va a prestar oído a una enseñanza, asegúrese que sea una enseñanza de Dios. Porque si usted no le presta el oído a la enseñanza de Dios y se la presta a otra enseñanza, va a terminar confundido, posiblemente endiablado, el que no tenga al Señor, con un oído contaminado y terminando desviándose aún hasta de los caminos del Señor, porque no tuvo la delicadeza de afirmarse primeramente en la fe y la sana doctrina que le acerca a Dios. Así que yo le recomiendo que si usted está haciendo cosas extrañas, se aleje de eso, porque es un espíritu que lo está moviendo y le garantizo que va a terminar desviado si usted no tiene cuidado. Así es que aléjese. Y los padres, cierren esa ventana con sus hijos. Quítenle el celular, internet, televisión y las películas terroríficas de pactos, de conjuros, hermano, y las series diabólicas, cancélelas antes de que sus hijos se contaminen y un espíritu empiece a manifestarse con sus obras, cambiándole su forma de pensar a esa criatura o a esa persona. He dicho, aleluya. Póngase de pie ahora sí, hermano. Gloria a Dios. Amén. Bloquearles todas esas cosas, hermano. Y si es el papá que hace eso, los hijos quiten el celular, la tableta y la tele a sus padres. Pero ciérrele la puerta al diablo, hermano, antes de que sea demasiado tarde. No vaya a ser que el enemigo le gane la batalla y después usted tenga que estar lamentando y diciendo que la gracia de Dios va a obrar en ellos, que posiblemente nunca, si se desvían y se salen del camino del Señor, logren regresar al Señor. Uno nunca sabe.
He visto muchos casos de gente que se ha ido y nunca ha logrado regresar a los caminos del Señor. Y le recuerdo que cada quien va a ser juzgado por sus obras en el día final. Y si usted no cree que Dios se fija en las obras, pregúntele a la iglesia de Tiatira y también pregúntele a la iglesia de Éfeso. Cuando el Señor revisa sus obras y dice: yo conozco tus obras y tu servicio. Pregúntele, porque Dios se fija en las obras. Dios se fija en lo que está pasando, hermano. Oremos al Señor para despedirnos e irnos. Yo sé que yo hablo mucho, hermano, disculpen. Me pasé que 1 hora y fracción hablando. Voy a ser breve y voy a dejar a nuestro hermano Carlos, anciano de la iglesia, que venga y ministre. Pero déjeme hacer una palabra de oración para cancelar lo que esté provocando que posiblemente usted esté perdiendo la bendición de Dios y posiblemente esté contaminado por un espíritu, un demonio que esté estorbando su estabilidad y su firmeza. Atrévase a decirle al Señor, posiblemente usted se identificó con este mensaje y quiera decirle: Señor, yo me comprometo a alejarme de todas esas cosas. Señor, yo me comprometo, me comprometo contigo a cerrar esa puerta. Y se lo digo, ciérrela antes de que sea demasiado tarde, porque Dios habla a tiempo para prevenir tanto a los padres como a los hijos. Dios habla a tiempo, siempre nos habla a tiempo. Siempre nos habla a tiempo el Señor, para que usted no esté pensando que es un juego, que es una gracia, que usted esté metiendo todas esas cosas horripilantes a su hogar. No tiene nada que ver con el Evangelio. Nada que ver con el Evangelio. En lo absoluto, nada. Levante su mano derecha hacia el cielo. Posiblemente usted sienta en su corazón que tenga que renunciar a cosas que el Espíritu Santo le estuvo hablando durante este mensaje. Hágalo ahí en su lugar donde usted está. Dígale: Señor, yo renuncio a esto, perdóname por no me di cuenta que estaba pecando y exponiéndome tan gravemente a que un espíritu me atrapara y me empezara a adoctrinar y enseñar con doctrinas de demonios o extrañas. Y dígale al Señor: yo quiero aprender de ti, yo me quiero acercar a la luz, yo me quiero acercar a lo bueno que eres tú, Señor. Dígaselo al Señor, hermano, y de esa forma usted puede romper las cadenas del diablo y destrozar toda obra de maldad. Cuando usted renuncia, le quita el derecho al enemigo y la influencia diabólica se va, hermanos, y le quita la influencia diabólica, hermanos amados, al enemigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oh Dios. Renuncia, hermano. Renuncia a toda doctrina extraña. Renuncia a toda influencia extraña. Renuncie a todo espíritu que lo esté desviando. Renuncie en el nombre poderoso de Jesús. Eche fuera todo lo que esté estorbando su paz, su tranquilidad y que le haga sentir inseguro. Échelo fuera en el nombre de Jesús. Igual, síguele igual, hijo. En el nombre de Jesús. Igual. En el nombre de Jesús. Usted tiene que necesidad posiblemente ponerse la mano en la mente. Hágalo. Póngase la mano en la mente y dígale: Señor, ahora mismo cancelo todo pensamiento, todo deseo que el adversario me esté tratando de insinuar. Cancelo toda duda acerca de ti y yo me afirmo en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en este momento toma autoridad sobre todo espíritu, sobre todo demonio que está estorbando a tu pueblo, especialmente a la juventud, Señor, adolescentes, aquellos que estén siendo estorbados por un espíritu, Señor, que quiera negar la realidad de lo que tú eres. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, te ruego que sea cancelada toda influencia y todo espíritu del diablo sea echado fuera y arrancado de las mentes, Señor, de cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Haz que la unción descienda sobre de ellos y quema, Señor. Dales una experiencia sobrenatural para que ellos sepan que tú eres real. Destruye toda obra del diablo, Señor, y permite que ellos sean ministrados por tu Espíritu Santo, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Ese último cántico. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. Vamos a cantarlo todos. El Señor está en este lugar. Una vez más. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Una última vez. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Gracias, Señor. Gloria a su nombre. Dios es bueno, hermanos. Cada vez que el Señor, ¿verdad? O cada vez que nos reunimos es para que el Señor haga algo en nosotros, en nuestros hijos y en nuestros jóvenes, para librar, para sanar, para romper toda obra del enemigo. Pero hay algo importante también que hay que entender. Los que tenemos hijos, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad como padres el que se filtre lo que entra en nuestro hogar, lo que nuestros hijos miran, lo que nuestros hijos oyen y escuchan. Es nuestra responsabilidad como padres, ¿verdad? ¿Sí o no? Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que, Señor, nos muestras. Gracias porque siempre lo haces a tiempo, Señor. Antes, Señor, de que haya pérdida, Señor, en nuestra familia, siempre, Señor, lo haces a tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu siervo, Señor, nuestro pastor Tito Ávila, Señor. En el nombre de Jesús declaramos bendición, Señor, sobre su vida. Y también, Señor, bendición sobre todos los que estamos en este lugar. Señor, creemos, bendito Dios, que este primer día de la semana, Señor, será un día o es un día lleno de bendición, así como será el resto, Señor, de esta semana que hemos iniciado el día de hoy. Padre, gracias. En Cristo Jesús, lleva a tu pueblo, Señor, con bien a sus hogares, a sus casas, Señor. Llévalos con bien, guárdales de todo mal y de todo peligro, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Y usted que estuvo pendiente en la transmisión, ¿verdad? Bendecimos su vida y deseamos que también haya sido edificado y bendecido. Amén. Nos vemos hasta la próxima.